Hola a todos, de nuevo aquí, rapidito. Así es que al que le guste la filosofía se va a dar banquete hoy, porque les voy a revelar lo que nadie ha dicho, cómo superar a Hegel. Esto es ya, como imagínense ustedes que Hegel es la cima de la filosofía. No voy a decir de la filosofía occidental, porque la filosofía es un producto de Occidente. Entonces, pero sí decirles, señores, es tan difícil esto, tan pero tan difícil, cuando usted se enfrenta al sistema hegeliano y usted se ve como una hormiga delante de una cosa monstruosa que no sabe por dónde le va a entrar. Es verdaderamente asombroso. Entonces, yo les voy a, como les comenté, mis dos grandes jugadas anteriores relacionadas con el tema de las paradojas de Zenón y con que obviamente son paradojas que probablemente son las más antiguas paradojas del conocimiento, probablemente no, son las más antiguas paradojas del conocimiento y obviamente necesitaban una solución, pero tenía que ser una solución bien astuta porque aquello no era posible, no era humanamente solucionable estas paradojas, ¿no? Encontrar una solución. Así es que hay que ser listo para esto, ¿no? Y realmente hay que pensar bastante. En el caso de Hegel pasa igual. ¿Quién puede, qué filósofo puede decir que simple y llanamente o darse ese lujo de decir yo superé a Hegel, voy a superar a Hegel? Es que no lo hacen porque no pueden. ¿Verdad? Es lo que pasa con el tema de los sistemas filosóficos. Hay gente que dice, bueno, ya la filosofía no se expresa en sistema, ya no es necesario. No es que no sea necesario, es que ustedes no tienen la capacidad para crear sistemas. Como si yo decía desde mis años de estudiante, quien sea capaz, quien tenga la capacidad de crear un sistema filosófico, no va a renunciar a ello por el hecho que no estén de moda ya. O algo así. No renuncia a ello porque es demasiado lo que hay que poner en todo sentido, no solamente en el esfuerzo intelectual y demás, y de pensamiento, sino en todo sentido para tratar de hilvanar todo y formarse una imagen acerca de todas las cosas que estén bien concatenadas y que no haya contradicción entre sí. O que la contradicción misma sea la fuente que lo mueva, ¿no? Como el caso hegeliano. Bueno, pero es verdaderamente complejo. Entonces, yo le llamo, obviamente, no es que me considere yo el gran filósofo que superó a Hegel, ni mucho menos, pero yo en mi modesto esfuerzo le llamo como una especie, miren, le llamo como una jugada para ir más allá de lo que Hegel planteó. Y naturalmente, para que no se asusten, no es que yo sea el gran filósofo de los tiempos actuales, ni mucho menos, no soy nada de eso. El problema es que sé cómo buscar las cosas y también sé cómo encontrarlas. Entonces, yo no puedo, como mismo hice con Zenón, recuerde cómo yo explico, cómo yo me enfrento a estos inmensos problemas y cómo busco la manera de resolverlos. Me parece que es más astucia que otra cosa. Pero lo cierto es que aquí, obviamente, yo no voy tampoco a fajarme contra ese monstruo que es él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Yo me busqué otro que lo hiciera por mí, ¿verdad? Otro que hubiera adelantado el camino para yo tener menos contra qué luchar, que fuera una pelea un poco más pareja, ¿no? Entonces ahora se los cuento porque es verdaderamente muy interesante para aquellos que les gusta la filosofía. Y también ahí está el factor suerte. Yo tuve mucha suerte. Yo tuve mucha suerte con tener al tutor que tuve. Que si no hubiera tenido ese tutor y de los buenos, es el tipo que no, él te obliga a que tú lo hagas, a que tú busques, a que tú te desarrolles tú. No es el tutor que te da las cosas y te dice, mira, lee esto. No. Él te obliga a que tú seas un filósofo y te ponga a la altura de esa gente. Era una obligación con ese tipo. Otro día, bueno, he prometido mucho hablar de él, poquito a poco voy hablando de él, pero es que no creo que tenga incluso sentido hacer un vídeo acerca de hablar de Linkov, ¿no? Pero es así que vaya cayendo como va cayendo. Y lo digo porque yo realmente compartí poco con él. Era más el esfuerzo
de encuentro a encuentro que tenía que leerme un montón de cosas, pensar, reflexionar, tratar de ponerme a la altura de los filósofos para poder ir a hablar con él cada vez que él me daba una cita como tutor, que teníamos que ventilar algo. Y entonces era muy esporádico aquello, muy esporádico, pero el trabajo que yo tenía que hacer era inmenso, ¿verdad? Justamente por el respeto que le tenía, el conocimiento que ese hombre tenía, que les voy a contar un día qué pasó con mi trabajo de curso de cuarto año. Ustedes no me lo van a creer, me van a decir, ¿cómo? Les voy a contar un día lo que ese tipo me hizo con ese trabajo de curso de cuarto año, que ya era el año, ya al otro año yo tenía que defender la tesis ya, ¿no? Porque nosotros hacíamos trabajo de curso en tercer año, después otro trabajo de curso en cuarto año, que eran como la antesala de la tesis, y por último, pues entregamos la tesis hecha completa en quinto año, que era un trabajo bastante difícil, ¿no? Pero bueno, el asunto es que bueno, gracias a Linkoff, que había escrito ya cuando yo llegué a San Petersburgo, ya él, que conocí de la existencia de Linkoff, ya había un libro sobre Schelling, que es el tipo que me ayudó a mí a ir más allá de Hegel. Era, pues, fue justamente Schelling, el filósofo Schelling, aquel gran amigo de Hegel, que después se disgustaron y tuvieron 40 años sin hablarse de eso. Pero este hombre, o sea, ya Linkoff había publicado un libro sobre Schelling. Y obviamente, al yo conocerlo y ser tutor mío, yo me busqué el libro sobre Schelling que él tenía y obviamente pues me leí el libro, ¿entiendes? Para estar, porque, o sea, en sintonía, ¿no? En sintonía no, para tratar de entender un poco lo que me hablaba aquel tipo. Porque el asunto es que el Linkoff era sin duda el especialista más importante en Hegel de toda la antigua Unión Soviética. Era el tipo más conocedor de Hegel era Linkoff, mi tutor. Pero el problema es que tenía un conocimiento pasmoso de todo el idealismo alemán. O sea que se puede decir que Linkoff era realmente el mejor especialista que yo conocí y que sigo conociendo en idealismo alemán, ¿no? Ese era su fuerte, pero dentro del idealismo alemán, entiéndase Kant, Fichte, Schelling y Hegel, esos cuatro monstruos, ¿no? Que constituyen el idealismo alemán. Pero dentro de ese idealismo alemán, su fuerte era justamente Hegel, ¿no? Y yo tuve la dicha de escribir con ese tipo. Claro que yo no me fui allá a escribirle Hegel, lo que pasa es que yo, en mi locura, yo dije, bueno, es que Hegel es tan atractivo porque es el filósofo que nadie entiende. Y a mí me gustan los retos. Y encima tenía delante de mí al hombre que más sabía de eso. Y entonces, por eso yo insistí tanto en escribir sobre Hegel, a pesar de que él no quería que yo lo hiciera. Quería que lo hiciera en otro filósofo, particularmente primero me sugirió John Locke, una cosa de un empirista, ¿sabes? Una cosa suavecita, qué sé yo, que no me metiera en ese rollo. Pero yo lo luché y lo conseguí, ¿no? Y terminé haciendo mi tesis sobre Hegel, escribiendo sobre Hegel mis trabajos de curso y todo, y escribiendo con él sobre el tema que él mejor dominaba. Pero entonces ahí es donde viene el punto, ¿no? Yo digo, bueno, ya yo graduado, digo, bueno, ¿qué yo hago ahora? Porque no me puedo quedar así, ¿no? Yo toda mi vida fui un hegeliano porque estuve bajo la tutela de Linkoff, que era un hegeliano, un tremendo hegeliano. Estoy hablando de gente que de verdad conoce, no lo que ustedes ven aquí, señores, no los filósofos que ustedes ven aquí, eso no. Los tipos que de verdad sabían lo que era la filosofía y lo que era Hegel y mucho más por ahí. No, era una cosa tremenda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo dije, bueno, yo tengo que seguir más para adelante, ¿no? Y entonces vuelvo a aquel libro porque él después publicó otro sobre Hegel y no sé cuántas publicaciones más. Ahora hay muchas cosas porque todos los cursos de historia de la filosofía que él daba, pues lo imprimieron y sacaron libros, y hay libros en varios tomos, que es interesantísimo eso. Yo no he tenido acceso a eso, pero ojalá algún día pueda hacerlo, conseguirlo, ¿no? Igual yo tuve la suerte de en vivo ver cursos de historia de la filosofía que él daba. Yo iba por la noche íbamos un grupo, no solamente yo, un grupo de cubanos que estábamos allí, un grupo pequeño, pero también de otros extranjeros que estábamos
en la universidad. ¿Y qué hacíamos los estudiantes? ¿No? El grupo pequeño de cubanos, pero el grupo que iba de noche, después que terminamos nuestras clases, en un invierno que partía el alma, con una oscuridad horrible y todo lleno de hielo, porque era hielo ese que resbala así, ese San Petersburgo es una nevera. Y nosotros íbamos de noche a oír porque de día estábamos en las clases de nosotros, qué sé yo. Y entonces yo con él tenía uno que otro seminarios y eso, ¿no? Aparte de los encuentros como tutor y eso. Pero también en las clases que él daba por la noche, nosotros íbamos por la noche muchos estudiantes del diurno íbamos por aquello, no cabía un alma, o sea, la gente se gasta en el pasillo, la gente, o sea, de la puerta para afuera, la gente no cabía, y era un auditorio inmenso y aquí no cabía la gente porque de toda la gente que iban a oírlo. Y entonces, ahora me estaba acordando de él dando las clases también, era un circo el hombre, en el buen sentido, ¿no? Porque muy peculiar, ¿no? Era muy distinto al resto de las personas, ¿no? Que como incluso daba las conferencias, que eran magistrales las conferencias que el hombre era caminando, no se paraba, él no se paraba, era hablando, sin nada en la mano, ni nada, no tocaba, no, él lo único que tocaba era su cigarro, cuando salía a fumar. Pero ese tipo no cogía una tiza, no cogía nada en la mano, nada, era hablando, entonces en la última rondita que daba así por el auditorio, porque él iba dando vueltas donde quiera, y hablando. Y la gente copiando. Y entonces él daba vuelta y pasaba varias veces por la tribuna esa donde hablan los lectores. Los lectores, estoy traduciendo de ruso, no sé ni cómo se dirá eso, los conferencistas. Y entonces, en la última vuelta que él pasaba por detrás de eso, él cogía su portafolio y ya iba directo, seguía hablando, iba directo para la puerta del salón. Abría la puerta ya con el portafolio en la mano y seguía hablando y una buenas primeras así, ¡pra! Y cerraba la puerta y dejaba a todo el mundo adentro y se iba. Cuando tú así salías para afuera, ya el tipo no estaba ahí. Una cosa pero tan interesante, tan curiosa que eso yo más nunca lo he visto, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, para no... Estas partes son biográficas, muy biográficas. El asunto es que ahí yo encontré la clave para poder salir de Hegel. Justamente me la dio el tipo más hegeliano que había. Pero como había hecho el libro sobre Schelling, yo dije, bueno, caballero, ¿qué pasa con esto? Yo no puedo... es una pelea muy desigual, yo contra Hegel, ¿verdad? Por lo tanto, me acordé de unos pasajes que yo había leído en el libro de Linkoff y volví de nuevo allá y habida cuenta que nosotros habíamos estudiado a Schelling en los cursos de historia de la filosofía, de las obras de Schelling, y entonces dije, coño, este es el tipo. Pero Linkoff tenía la clave en su libro, porque obviamente yo no lo encontraba en las obras de Schelling. Y bueno, empecé a leer el libro de Linkoff, a repasarlo, qué sé yo. Y digo, coño, aquí está la clave. Este tipo lo entiende todo perfectamente, ¿no? Y entonces me ayudó muchísimo, ¿no? Ya cuando yo me graduó, o sea, cuando yo retomo el libro, todos los cuentos que le estoy haciendo es cuando ya yo, o sea, el hecho de querer superar a Hegel es cuando yo me gradúo, ¿no? Para que no confundan. El pasado me fui y le hablé de las conferencias de Linkoff y de su libro sobre Schelling, pero ese libro yo me lo llevé conmigo a Cuba y lo retomé cuando estaba haciendo este libro, por ejemplo, que les voy a enseñar aquí, este libro mío. Cuando yo estaba escribiendo este libro, pues retomé, pues tenía que buscar la manera de avanzar más allá de Hegel, que era el filósofo con el cual iba a cerrar este libro, Los afanes del yo, que tiene un subtítulo muy interesante, que es aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada. Aquí yo lo que hago es ver los más importantes sistemas filosóficos desde el ángulo de una epistemología trascendental de tipo constructivista. Entonces, ahí están los más importantes sistemas analizados así, desde ese tronco del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, obviamente, yo termino con Hegel este libro, y entonces, pero necesitaba no cerrar el libro, sino ir más allá. Y entonces, obviamente, las ideas las tenía ya, que lo que tenía que era que darle forma y escribirla, ¿no? Yo ya venía consultando el libro de Linkoff, como les dije, etcétera, etcétera. Y ya yo sabía, tenía en la cabeza desde antes, que por lo mismo que le había oído a Linkoff, que el tipo que me podía ser útil era él, era Schelling, era precisamente Schelling. Pero
la fama de Schelling fue absolutamente eclipsada por Hegel, y entonces esto también para el público, el gran público, obviamente Hegel es una figura que está muy por encima de Schelling, un filósofo más famoso, más conocido, pero tengan en cuenta el que no sabe nada de esto, que Schelling y Hegel eran amigos desde que eran prácticamente niños, desde jovencitos, cuando estaban estudiando en el seminario de Tubinga. Ellos incluso compartían cuarto ahí en el seminario, y Schelling era un poco más joven que Hegel, pero era un tipo prodigio. Y avanzó su obra y empezó a escribir primero que Hegel, y se dio a conocer y se hizo famoso primero que Hegel. Y Hegel calladito, madurando lenta y silenciosamente, y después le pasó por arriba como una concretera. Fue tanto, y a Schelling le dolió tanto, que en la primera obra de Hegel, imagínense Hegel, lo primero que la primera obra así, vamos a decir ya con sustancia que publica es, o vamos a decir filosóficamente madura, no es la palabra, es la fenomenología del espíritu. Eso lo saca Hegel, si mal no recuerdo, en el 1807. Y en el prólogo a la fenomenología del espíritu le hace en un párrafo de ese prólogo, él hace una crítica a los que piensan, vamos a decir, a la filosofía de la identidad absoluta, que era la filosofía de Schelling. Nunca lo menciona, no lo mencionó, pero Hegel no acostumbraba a mencionar nombres, él atacaba los puntos de vista. Entonces hizo una crítica a la filosofía de la identidad absoluta ahí, y Schelling obviamente se la tomó para él. Y entonces ya vino un rompimiento de la amistad de ellos, que duró, como les digo, 40 años. Creo que, si mal no recuerdo, se volvieron a ver en una posada, una cosa donde uno pasa para los caballos, poner a los caballos a tomar agua y esa cosa. Y se encontraron, estuvieron como 10 minutos ahí en la misma posada, pero nada, no hubo reconciliación ni una. Entonces, cuando muere Hegel, que ya era rector de la Universidad de Berlín, Hegel empezó, la fama se catapultó, como les decía, y terminó siendo el filósofo más importante de Europa, y no de más lugares, porque los otros lugares no sabían ni que la filosofía existía, ¿no? Pero bueno, ya terminó, pues pudiera decirse que terminó siendo el filósofo más importante del mundo, y rector de la Universidad de Berlín, la más importante de toda Alemania. O sea que Hegel sí disfrutó su gloria y se muere. Y cuando se muere, el viejo Schelling estaba en el olvido. Y entonces dicen, bueno, ¿quién va a llenar el hueco que este monstruo ha dejado aquí? ¿Y a quién ustedes creen que van a llamar? Déjenme ir un poquito para atrás. El asunto es que cuando sale, Hegel empieza a publicar y a hacerse famoso y todo, y publica su sistema del idealismo absoluto y toda su cosa. Schelling se da cuenta que el sistema de Hegel se parece mucho, demasiado al de él, y lo llega a considerar como un plagio. Y esa fue una de las razones que extendió esa enemistad durante tantos años. Que Schelling consideró siempre que Hegel lo había plagiado. Señores, déjenme decirle una cosa. Usted lea Schelling, es el sistema del idealismo de la identidad absoluta, el sistema del idealismo trascendental de Schelling. Y es tan, pero tan parecido al de Hegel, al de Schelling, que no, plagio no es, porque es que ellos compartieron desde chiquitos, desde niños, estaban rumiando las mismas ideas, ¿entiendes? Y no me atrevo a decir que sea un plagio, como que Hegel no le hacía falta plagiar a nadie. Pero es que es tan, pero tan parecido, muy, muy parecido, ¿no? Y entonces, claro, el de Hegel es muy superior, porque Hegel, el secreto de Hegel fue que todo el contexto en el que se movían esta gente era un contexto más bien espinosista, que era el contexto de la identidad, el pensamiento y el ser. Se necesitaba dar una visión general del absoluto, es decir, una visión como decimos ahora, de la realidad, tener una noción general de la realidad, que fuera general, no parcial, ¿no? Y obviamente esta idea espinosista del pensamiento y el ser como atributos de la sustancia, pues venía muy bien, porque todo lo que no era pensamiento era ser. Y si usted se buscaba, para decirlo vulgarmente, si usted se buscaba una especie de un algo tercero, que a su vez no era un tercero, pero que era la unidad que debía englobar el pensamiento y el ser, pues tenía una noción de una realidad completa. Estaba tanto el pensamiento como el ser, todo ahí. Pero este tipo de unidad
es espinosista en su fondo, que es la que toma Schelling y la que Hegel, vamos a decir que la parte esa que se cree que es copiada, ¿no? La que Hegel asume también, porque ellos se consideran espinosistas, incluso decían, el que no es espinosista no puede ser filósofo. Entonces ellos o sea, la identidad del pensamiento y del ser es el supuesto filosófico del idealismo alemán, no vamos a decir, pero muy particularmente de Schelling y de Hegel. Entonces, obviamente los sistemas tienen que parecerse mucho. Lo que pasa es que la diferencia está en que Hegel dice, esto es una identidad pasiva, esta identidad absoluta de Schelling, es una identidad pasiva donde todos los gatos son pardos. Se parece a la noche, dice Hegel, en la que todos los gatos son pardos. Es lo mismo que le había criticado a Spinoza, en cierto modo. Él había dicho, lo que pasa con Spinoza, con la concepción de la sustancia espinosista, es que carece de movimiento, es una sustancia inerte, es una unidad pasiva del pensamiento y del ser, en cuyo interior no hay movimiento. Y es más o menos lo que le pasa a Schelling. Lo grandioso de Hegel es que convierte esa unidad pasiva en un proceso, y la filosofía hegeliana por eso es dialéctica, porque no es dos mitades ahí pegadas como se puede ahí, ¿verdad? Sino que es un proceso, un desenvolvimiento, que es el desenvolvimiento del autoconocimiento del espíritu absoluto, que primero se define de una manera como sustancia y se supera a sí mismo mediante la noción de la sustancia sujeto. O sea, tiene que ser sujeto ese absoluto para que haya movimiento. Es un proceso en lugar de cosas pasivas. Es el proceso mismo de autoconocimiento de la sustancia que nos lleva a la noción de sustancia sujeto y a la definición del absoluto como espíritu. O sea, es una visión tan diferente que uno ve la unidad pasiva, ese pensamiento, y dice ya demasiado primitiva, ¿verdad? Y entonces, incluso reforzada con toda la dialéctica esa de Hegel, que no tiene nada que ver con lo que los marxistas estos hablaban de dialéctica, y ni con la de Heráclito tampoco. Es una cosa pero absolutamente superior a toda esa verborrea que se habla de la dialéctica, por ahí no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, el asunto es que es bien difícil porque Hegel, el propio sujeto, vaya, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en el concepto hegeliano, el saber tiene que haber una superación. Nosotros conocemos, pero nos mantenemos dentro de lo que viene siendo, déjenme encender aquí porque veo muy poco, de lo que viene siendo la contraposición del sujeto y del objeto. Entonces, esta contraposición debe ser superada en lo que es el saber absoluto del que habla Hegel, y entonces es un saber que se sabe a sí mismo, ya le digo, es un proceso bien complejo, pero lo importante es que esa contraposición sujeto-objeto queda superada, diluida dentro de lo que se llama concepto en Hegel, que se mueve a sí mismo, es un saber que se mueve a sí mismo, ¿no? Y entonces, pero ahí llega el punto que les quería contar. Sucede que Hegel se muere, y entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos nosotros a llenar este hueco? Entonces se acuerdan del viejo Schelling, y es el único tipo que puede, porque es el que más lo conocía y el que más cercano está, sus sistemas son bien cercanos los dos. Y entonces este es el único tipo que lo puede sustituir, y llaman al viejo Schelling a Berlín a ocupar la cátedra que Hegel había dejado vacante debido a que había fallecido. Entonces, ese regreso de Schelling a Berlín, pues fue anunciado obviamente, y para allá fue Kierkegaard, el que se conoce como el fundador del existencialismo, Soren Kierkegaard. Fue también Bakunin, este ruso famoso, fue incluso Engels, el amigo de Marx, Friedrich Engels, bueno, varias gente que eran famosas y que resultaron famosos posteriormente, ¿no? También estuvieron allí para oír la vuelta de Schelling, el viejo Schelling, qué sé yo. Entonces había una expectativa muy grande. Cuando Schelling terminó su conferencia introductoria, pues de presentación, ¿no? Pues su conferencia inaugural, es como se llama. Pues sencillamente mucha gente estuvo defraudada porque no entendió, o sea, estaban esperando el Schelling racionalista, panlogista, ¿entienden? Al estilo hegeliano, y Schelling se bajó con una cosa completamente diferente. Aquella gente no estaba preparada para eso. Entonces, este punto es importante porque
lo que hizo Schelling delante de toda esa gente fue fundar el irracionalismo, señores. Fundar toda una corriente, un estilo de pensamiento delante de las narices de toda aquella gente. Y ese tipo fundó el irracionalismo. Y con el irracionalismo, él logró salir, en cierta medida, apuntar el camino para tratar de desembarazarse de aquella filosofía que todo lo englobaba. Que era imposible zafarse del hegelianismo una vez que tú entras ahí y tú dices, pues aquí no hay salida. Entonces, no hay manera. Entonces, ¿cómo superar a Hegel? Los filósofos, la filosofía es una conversación entre filósofos de verdad. Ellos se responden y se contestan ellos mismos. Porque obviamente tienen el mismo problema y cada cual quiere superar al otro ir más allá del otro, de su antecesor, ¿no? Y entonces con Hegel, con la filosofía se detuvo porque no había manera de... Y entonces cuando Schelling da las pautas, la gente no le hizo caso. La gente no retomó ese camino porque consideró... Ahí están los escritos, los comentarios de estos mismos que yo mencioné, de Kierkegaard, de Engels, diciendo... Este viejo, como diciendo así, como este viejo baboso viene aquí a delirar ahora, miren para esto, toda la bobería que ha dicho. Así, más o menos en esos términos. Y el asunto es que ese viejo estaba muy por encima de toda esa gente. Y la gente no lo entendió. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿quién puede superar a Hegel? Hombre, el que más cerca pudo haber estado es Schelling, por lo tanto hay que buscar en él la posibilidad de ir más allá del sistema de ese monstruo. Y Schelling la dio. Schelling dio esa oportunidad porque criticó a Hegel desde el ángulo de que, entiéndanlo así de esta manera, para que les sea más fácil. Hegel todo lo racionalizó, lo hizo racional. Hizo racional, a todo cuanto él tocó, que lo tocó todo, lo convirtió en una forma racional. Y la racionalidad lo abarcó todo. Esto también se llama panlogismo. Panlogismo, en donde quiera, a partir de esta idea absoluta, pues él logizó, no sé cómo se dirá en español, logizó toda la realidad. Entonces, ese panlogismo molestaba a Schelling, que también era absolutamente racionalista, pero Schelling se desdijo de sí mismo y de su propio sistema, en el cual fue un monstruo. Pero el hombre fue monstruo también en lo otro, en el irracionalismo. No, en el racionalismo y en el irracionalismo. Y Schelling dijo, bueno, el error que tiene esa filosofía es justamente que es una filosofía de la esencia y por lo tanto una filosofía negativa. Esa filosofía todo lo racionaliza, todo lo vuelve racional y no alcanza a la existencia. Fíjense que él es el que funda el irracionalismo, el que funda el existencialismo, y Soren Kierkegaard, que lo está oyendo, y fue uno de los inconformes, después le copió la idea, y la idea esta del existencialismo. De hecho, él debe haber ido allí justamente por eso, ¿no? Por esa base de irracionalidad. Quizás sabía algo de antemano, no sé, no lo creo, pero bueno, lo cierto es que él estuvo allí y lo cierto es que Schelling abrió el camino del irracionalismo contemporáneo. Entonces, ¿qué va a decir? Por ejemplo, en las obras que publica su hijo después, con el nombre de Filosofía de la Mitología y Filosofía de la Revelación, pues ahí Schelling va a dar la clave que a mucha gente no la vio pasar. Pero si él está criticando el panlogismo, el exceso de racionalismo, el hecho de que toda la filosofía ha sido una filosofía de la esencia, ¿verdad? En estas obras él apunta a la mitología y a la revelación como formas no racionales de discurso, no racional, no son formas discursivas. Porque ese es el error, todo lo discursivo es racional. Y entonces Schelling apunta hacia la mitología y la revelación, pero también en cierto modo en forma discursiva. Entonces aquí había una línea muy fina, porque uno dice, bueno, se está saliendo ya de lo que es el racionalismo, apuntando a formas no discursivas como es la mitología, ¿verdad? Al menos la mitología, y la revelación también, obviamente, y entonces, pues, pero lo hace en forma discursiva,
Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema para que sea una salida real? Pero ya había dado la clave de la contraposición de la esencia y la existencia, de que todo el saber hegeliano es un saber de la esencia y por lo tanto es un saber lógico conceptual, obviamente es una especie de formación discursiva además, que no puede aspirar al título de la realidad toda. Porque estas áreas de la realidad, como es la mitología y la revelación, caen fuera. No son formaciones discursivas en sí mismas. Y entonces caerían fuera de ese supuesto absoluto hegeliano que creía haberlo abarcado todo y en cierto modo lo abarcó pagando el precio de convertir a lo irracional mismo en formas racionales. En formas racionales, ¿no? De racionalizarlo todo. Entonces yo me vi delante de ese dilema, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo se puede hacer? Y obviamente ya eso el paso lo doy en este libro que le había enseñado a ustedes, ¿verdad? El cuerpo y lo otro, porque entonces tenía que ser una jugada que al propio tiempo resolviera otro de los grandes enigmas, que es la relación del alma, del alma y el cuerpo, ese antiquísimo problema no resuelto todavía. Pues entonces yo en este libro pues trato de encontrar cuál es la vía para salir de Hegel y lo pongo ahí delante y exploro todo ese universo que Hegel no pudo explorar dado su racionalismo. Entonces, pero recuerden que es una cosa bien tremenda porque yo no puedo contarlo. O sea, yo no puedo explicar esto, no lo puedo mantener en un nivel conceptual porque entonces me estaría aplicando a mí la misma crítica que le aplico a Schelling, ¿verdad? Schelling apunta hacia esa forma, pero lo hace de una forma también discursiva. Entonces, era bien complicado, ¿no? Entonces, el asunto es que trato de lograr, de responder en una misma jugada. Por ejemplo, vamos a ver si lo vemos aquí, a tratar, es como matar 2 o 3 pájaros de un tiro. A mí me gusta hacer eso para que tenga coherencia y para que las cosas, siempre como Einstein decía, el mínimo de hipótesis independiente, ¿no? La respuesta con el mínimo de hipótesis independiente. Entonces yo llevo esto al punto de que tengo que resolver o destruir, destronar 3 grandes ídolos que ubico como el ídolo de la comunidad del hombre con el animal, el de la comunidad mental del hombre consigo mismo. Esto quiere decir la unidad psíquica de la especie humana. No hay una sola psiquis, hay 2. Entonces ese de la unidad psíquica de la especie humana también. Y por último el despojo, que es lo que está en la base, presupuesto de estos 2 anteriores, el despojo y la subvaloración del cuerpo. Este libro, El cuerpo y lo otro, lo publiqué yo, lo escribí en el 2001 y lo publiqué en el 2004. Entonces ahí hago como una especie de rehabilitación del cuerpo, pero que tengo también, además de destruir esos 3 ídolos, tengo al propio tiempo que darle solución a la antiquísima problemática de la relación del mind-body, ¿cómo se llama? La mente-cuerpo, ¿no? Es como, yo creo que mente, no sé lo que decimos en español, alma, la relación de esta relación del alma y el cuerpo, o mente-cuerpo, ¿no? Entonces eso había que resolverlo, todavía no tenemos solución para eso. Bueno, pues yo en ese libro la di, ¿no? Y entonces, en 2 palabras, para no cansarlos, ¿cómo lo hago? Pues sencillamente dije, miren, si usted sigue a Hegel paso a paso, se va a dar cuenta que Hegel parte de esa misma contraposición de la conciencia con el objeto, de las formas de relación más elementales de la conciencia con su objeto. Entonces eso es un saber ya, ¿verdad? Pero un saber en un nivel muy, muy básico y mediado por la contraposición, obviamente, sujeto-objeto. Entonces, ¿qué va a hacer él? Que en la fenomenología del espíritu, que es esta obra introductoria a su sistema, él le pone su título como Ciencia de la Experiencia de la Conciencia, porque te va a narrar todos los avatares de la conciencia con su objeto ahí, hasta que esa contraposición de la conciencia y su objeto, entiéndase, la contraposición sujeto-objeto, es finalmente superada en el saber absoluto, donde sujeto y objeto se funden en un mismo elemento. Y ese mismo elemento ya cobra
una especie de dimensión ontológica, aunque sigue siendo algo lógico, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ese es el saber absoluto hegeliano y uno dice, bueno, si yo parto del saber de la conciencia cotidiana, que es el que tiene el panadero, el físico y todo el mundo, y voy siguiendo los pasos de Hegel hasta el saber absoluto, ¿verdad? Donde la misma contraposición sujeto-objeto es levantada ya y se funden ambos en un mismo elemento, pues por ahí no hay salida, porque ¿cómo yo voy a pretender por la vía racional ir más allá del concepto de Hegel? Quien sepa lo que es el concepto en Hegel, qué significa eso de concepto, sabe que de ahí para allá no hay más nada en términos racionales. No se puede avanzar más, esa vía está cerrada. Más allá de la vía conceptual hegeliana, no hay salida. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, pues entonces vamos a ir para atrás. En lugar de ir para adelante, vamos a ir para atrás porque el hueco tiene que estar detrás y no tratar de ir más allá, de progresar en lo conceptual, en lo racional y lógico, sino ir hacia atrás, ir a buscar las formas que no lo sean y vamos a ver cuál es el punto y de dónde sale todo esto y cuál es el origen, ¿no? Entonces lo primero que hice fue poner en perspectiva la mente moderna, dado que el propio Hegel es un filósofo moderno, y encontrar las coordenadas epistemológicas de esa mentalidad moderna. Todo hombre moderno está, según mi libro, está sencillamente, hablando en términos de coordenadas epistemológicas, está, vamos a ver cómo yo digo en el libro, si lo recuerdo, lo tengo aquí, pero para no buscarlo, está arrojado ante el mundo objetivo y atascado en la historia. La historia es ese mismo mundo objetivo, pero de una perspectiva temporal. ¿Okay? Entonces, esas son las coordenadas epistemológicas de la mentalidad moderna, que está arrojada frente a una objetividad que tiene delante, ¿verdad? Y al propio tiempo está atascada en la historia como un proceso, como una idea, como una especie de progreso, ¿no? Histórico, donde las cosas devienen del pasado, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, vamos a tener que deshacer esa estructura, ir hacia atrás, a ver qué encontramos. ¿Quién es el que podía hacer eso? Tuve que auxiliarme en Husserl, porque Husserl es el de la reducción fenomenológica. Yo necesitaba desarticular todas esas estructuras de tipo yoico para ver qué podía haber antes de una mentalidad de naturaleza yoica, del yo. Recuérdense que los momentos de la conciencia son el yo y el objeto. Esos son los momentos de la conciencia racional. Y por lo tanto yo tenía que ponerme del otro lado de la conciencia. Porque Hegel, su comienzo es la racionalidad, la forma más elemental de racionalidad que la misma conciencia establece en esa oposición del yo y el objeto. Por lo tanto yo dije, bueno, tengo que irme atrás para poder escaparme de este sistema. Y entonces lo que hay detrás de esa relación del yo y el objeto, que es la conciencia misma racional, es justamente el psicoanálisis, el mundo de la antropología y lo que me puede meter en ese mundo de las culturas primitivas y del psicoanálisis, entendido en el caso freudiano, pero más bien en el de Jung, pues el vehículo que me puede llevar hacia ahí es la fenomenología, particularmente la de Husserl, mediante la reducción fenomenológica. Aplico la reducción fenomenológica hasta que puedo y llego al ego como el constituidor del mundo objetivo. Todo eso lo hace Husserl, no lo hago yo. Yo voy tras de Husserl. Yo voy pidiéndole favor a los filósofos porque es la única forma de salir, de progresar en filosofía. Y entonces, pues con Husserl llego hasta el ego, o sea, entiéndase el yo, y digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque Husserl me ha dejado solo aquí, y ahí es donde él se detiene, la fenomenología también, en esta noción del ego como constituidor del mundo objetivo. O sea, todo el mundo objetivo es una constitución del ego trascendental. Pero una vez que está reducido todo el contenido del mundo objetivo como contenido de conciencia, uno se queda con el ego puro. ¿Y qué hace? Bueno, ahí Husserl te deja. Ya no le pregunte más nada porque ahí se quedó él. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo fue que pasó esto? Y por suerte encuentro la explicación en el pecado original, en el desarrollo del niño, del individuo, en sus 2 años de vida, cuando tiene 2 años y medio, que cobra la representación del yo. Digo, déjenme investigar aquí con Jean Piaget, tengo que usar a Jean Piaget también, y no sé cuántas psicologías más, de todo tipo.
Y entonces, pues encuentro que el de la idea no recuerdo ya, son muchos años, pero el desarrollo paralelo más bien, no sé si ese es el concepto que él usaba, pero el desarrollo de la ontogénesis y la filogénesis, esa idea es de Jean Piaget. Y entonces eso yo cogí la idea rectora y dije, bueno, pues yo ahora la voy a descubrir, voy a investigar todo lo que hay ahí, que no tiene él también. Pero necesito ver eso porque me parece muy interesante que el pecado original me esté contando exactamente el origen de la conciencia y que ese origen yo lo pueda verificar en cada niño que nace en este mundo, en cada ser humano. No hace falta decir, porque tú crees que la fe que crees en la Biblia, que si es Génesis, que no se trata de eso, es que tienen todos los seres humanos, cuando vienen a la edad de 2 años y medio, usted va a ver el pecado original, lo va a ver ahí. Lo va a ver delante de sus ojos, con sus hijos, experimentelo, como lo hice yo con el mío. Yo a los míos los observaba cuando llegaban a esa edad. Yo tengo una hembra y un varón. Y cómo se forma yo en el niño. Eso es lo que está diciendo el pecado original, la alegoría del pecado original, pero a nivel de la especie humana, no del niño. Que el niño lo repite, obviamente, porque es humano. Y entonces digo, pero que todo esto coincide. Y entonces me empiezo a meter ya en el mundo que antecede a la formación del ego, porque pues que el niño antes del yo, antes de tener el yo, es un ser humano, pero no es racional porque todavía no cobró la representación del yo. Entonces ese niño para mí va a ser de un interés tremendo, porque digo, aquí está la clave. Esta etapa del nacimiento del niño hasta sus 2 años y medio es la etapa primitiva a nivel de civilización. Por lo tanto, voy a estudiar el desarrollo paralelo del niño hasta los 2 años y medio y el origen de la civilización y toda su etapa, escúchame, y el origen del hombre durante toda esa etapa primitiva de esa comunidad primitiva, ¿no? Vamos a decirle así, del origen de los pueblos primitivos, de la mentalidad primitiva, vamos a decirle que es lo que yo uso, el origen de la mentalidad primitiva hasta que se produce el nacimiento de la civilización. Pero todo eso está en el pecado original, en la alegoría del pecado original, está todo. Y todo coincide, entonces todas las fichas encajaron, el desarrollo del individuo, el desarrollo del género, el desarrollo de la civilización, la ontogénesis, la filogénesis, el pecado original, todo venía a parar en lo mismo, en el origen de la conciencia. Y bueno, pues aquí está. Tenemos el mundo no racional, tenemos ya todo un universo preconsciente y tenemos una civilización, un individuo, una mentalidad más que todo que no se expresa de manera racional mediante un lenguaje proposicional sígnico. No hay signo ahí, que es como nosotros nos entendemos y hablamos. Esto es una mentalidad presígnica. ¿Y qué cosa es lo que puede ser presígnico? El mundo simbólico, señores. A estudiar el símbolo. Allá fue Alexia a estudiar el símbolo y a estudiar la semiótica, la semántica y todas esas cosas porque eso es lo que necesitaba. El secreto estaba en la dimensión simbólica. Y esa dimensión simbólica, esa mentalidad simbólica, no es otra cosa que lo que usted le llama cuerpo. Porque el cuerpo no es la carne, no es lo que se entierra después de muerto, es una mentalidad corporal, pre-yoica. Y todo eso lo narra y lo describe este libro. Aquí lo dejo. Y pues ese mundo Hegel no lo llegó a ver. Y por ahí fue donde yo pude darme cuenta de que todo ese mundo simbólico, su naturaleza es actual. Son interacciones, son fenómenos de naturaleza actual, no son virtuales. Todo el mundo de la virtualidad acaece con el origen de la conciencia, con lo racional, con el lenguaje proposicional, el origen del signo. Y la civilización no es otra cosa que la instauración del signo. ¿Qué le parece? Eso toda esa dimensión simbólica, no racional, toda esa cultura, toda la mentalidad simbólica, o sencillamente el mundo del cuerpo, que va a ser sustituido por el yo, con el origen de la civilización, y ya el cuerpo va a quedar reprimido a manera de inconsciente. Eso faltó en Hegel. Y ahí fue donde yo encontré la clave y puse la ficha que faltaba, según mi modo de ver. Obviamente, esto se lo puedo contar de 1000 maneras, de forma más detallada y más fundamentada, pero para eso está mi libro. Entonces, señores, aquí los dejo porque se me ha hecho de noche. Muchas gracias y por favor, si en algo les ayudé,
o les esclarecí algo, o lo puse más oscuro, da igual, denme un like, por favor. Y así me ayudan a que el canal siga prosperando un poquito, ¿verdad? Este canalito que a lo mejor crece un día y como quiera que sea, pues me motiva más a hacerle vídeos a ustedes. Muchas gracias.